Continuando con nuestro espacio en el día de hoy, es grato conversar con Jaime Aristi Escuder. Uno puede tener la diferencia que sea con él y hasta en el marco de la diferencia, por su nivel de paciencia, de claridad, de precisión, cuando vierte conocimiento, a uno le permite no solo discutir con él, sino aprender. Jaime, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bien. Jaime, ¿cómo tú ves cierre de año, República Dominicana, una economía amenazada por recesión en el mundo, amenaza fuerte en el primer socio comercial de la República Dominicana, que es los Estados Unidos, un vaivén en muchas naciones en torno a lo que tiene que ver con las tasas de interés, con los ajustes que hacen los bancos centrales y una angustia cotidiana de la gente para vivir? ¿Cómo tú ves ese cierre de año de la economía del mundo y a nosotros cómo nos puede afectar? Bien, la economía dominicana es pequeña, abierta, significa que está muy interrelacionada con otras economías, en particular con los Estados Unidos, la economía más grande del mundo. Tal como le vaya a los Estados Unidos, nos va a nosotros. Por cada punto que crece los Estados Unidos, nosotros crecemos entre 1.5 y 2.5 veces, lo cual significa que si ellos entran en recesión, nosotros vamos también a estar en una situación... Se le pega lo bueno y lo malo también. Es correcto. Y esto implica que no es solamente ver cómo va a terminar este año, sino ver el año que viene. Porque este año ya está a tiro de hit. Este ha sido un año no malo para la economía dominicana. Ha sido un año en el cual vamos a crecer entre 5 y 5.3%. Es un año que está cerrando mejor de lo que se previó en materia incluso de inflación. La inflación va a terminar alrededor del 7%. Ahora mismo está en 8.24% la tasa de inflación. Eso significa 1.4 puntos porcentuales por debajo de cómo llegó a su nivel máximo en abril de 9.64. ¿Está por debajo del promedio de la región? Sí, la mayoría de los países tiene ese nivel o algo más. Hay algunos que están por debajo, pero son menos los que están por debajo. Es decir, si tomamos la mediana, nosotros estamos por debajo de la mediana. Y eso lo que te dice a ti que el Banco Central ha hecho su trabajo y se ha notado, porque el Banco Central ha logrado mantener la credibilidad en el peso dominicano. Esa credibilidad ha favorecido la apreciación del peso con relación al dólar, a diferencia de otras monedas. Por ejemplo, el yen, la libra esterlina, el euro se han depreciado entre un 15 y un 25%, mientras que el peso dominicano se ha apreciado 5% en lo que va de año con relación al dólar. Y eso le ha quitado presión a la inflación importada, lo cual ha ayudado a que podamos tener esa tendencia hacia la baja de la tasa de inflación, y se prevé que para el año que viene tengamos entonces una inflación ya en el entorno del 4% más menos 1, que es el objetivo del Banco Central. Esa es la parte, digamos, positiva de lo que se está viendo. El Banco Central haciendo su trabajo. Tú tienes en el banco una persona con una amplia experiencia, 24 años como gobernador, es lo que se conoce como un halcón monetario. Es una persona que tiene una clara meta de ejecutar su política monetaria, su política de manejo de tasa de interés, hasta que lleve la tasa de inflación hacia la meta, y eso está cumpliendo bastante bien. El problema viene con lo que está sucediendo a nivel internacional y lo que va a suceder en términos de crecimiento de la economía. Lo que se ve venir en términos de crecimiento de la economía es muy probablemente una recesión en los Estados Unidos. Se prevé en los 2 primeros trimestres del año una recesión, y eso va a implicar un impacto negativo. El Fondo Monetario Internacional estima para el año completo que Estados Unidos crecería un 1%, otros están estimando 0.4%, otros pudieran decir que está más cercano hacia cero, y eso nos va a impactar a nosotros negativamente. La eurozona, el Fondo Monetario Internacional estaría estimando un crecimiento de 0.5%, pero sus dos principales economías, por ejemplo Alemania, Italia y otras más, van a tener variaciones negativas de su Producto Interno Bruto, y eso también nos va a impactar. ¿Cómo nos va a impactar a nosotros? Remesas. Nos va a impactar con el turismo, nos va a impactar zonas francas, nos va a impactar en general movimientos de capitales, de tal manera que para el año que viene sí vamos a tener una situación muy delicada en materia del entorno internacional y lo que es el efecto que tiene sobre el crecimiento de la economía dominicana. A nivel Carrosario. En Dominicana ha ocurrido algo
que particularmente yo tenía muchos años que no veía, yo pensaba que era casi un absurdo, no un imposible, pero un absurdo, y es esa revalorización del peso frente al dólar. Sí. Y se ha mantenido, aunque poquito a poco el dólar ha ganado 1, 2, 3 puntos. ¿Las perspectivas podrían ser cuáles? ¿Que se mantenga más o menos así o que volvamos más cerca del 60 por 1 que era como estaba? Sí, mira, como tú muy bien señalas, no es lo normal que nosotros tengamos una apreciación del peso frente al dólar. Lo normal es que tengamos una depreciación que puede ir de entre 3 y 4% anual. Y eso por el hecho de que hay un diferencial entre tasa de inflación de República Dominicana, la tasa de inflación de Estados Unidos de largo plazo, y eso se tiene que recoger con la depreciación del peso frente al dólar en esa magnitud que te acabo de señalar. Por tanto, esto que sucedió este año está más bien vinculado con lo que fue una una fuerte devaluación, no una super, una fuerte devaluación que se registró en el año 2021 y que, bueno, desde finales del 2020, 2021, y después comenzó ya a revertirse y se ha ido colocando en lo que pudiera ser un nivel que a partir de ahí debería comenzar entonces ya a moverse como se mueve en el largo plazo. ¿Cómo se mueve en el largo plazo? Una depreciación mensual, digamos, de 10 centavos por mes. Ese es el largo plazo. Si tú tomas 2007 hasta el presente y calculas lo que es la variación de la cotización del peso frente al dólar, es una depreciación mensual de 10 centavos, esa es la media y la mediana, 10, 11 centavos, y eso te dice a ti que en un año pudiera estar entre 1,20, 1,25, ese sería, digamos, la evolución de largo plazo. Lo que deberíamos esperar para el año que viene es que comience a moverse hacia arriba. Por ejemplo, este último mes se movió un poquito hacia arriba, el último mes me refiero a octubre, se movió hacia arriba la cotización y se prevería que ya para el año que viene coja su trayectoria normal, que sería una trayectoria que pudiera depreciarse en alrededor del 3%. Bernardo Núñez. Pero no llegaría a 60 el año que viene. Para nada. Don Jaime, llegó a colocarse el flete de un contenedor puesto en la República Dominicana hasta $22,000 traído de Estados Unidos, de China. De China. Dice los comerciantes, sobre todo Iván, que ha bajado a 7,000. Pero se ha apreciado el peso, es decir, ya no tengo que comprar más dólares, sino que puedo comprar más dólares con mi peso para traer exportación. ¿Por qué no se refleja esa reducción en la mercancía en el mercado local? Mira, se está reflejando primero en una menor variación. Y algunos productos sí deben comenzar a reflejarse en una disminución. Yo me imagino que en la medida que vaya acercándose la mitad del año que viene, es decir, hacia el segundo trimestre del año, ahí deberíamos observar cómo tú tienes ya una tasa de inflación que comienza a situarse en el entorno del 4% más menos 1, es decir, del 3 al 5%. Habrá algunos productos que sí van a reducir su nivel de precios y otros simplemente lo que vamos a ver es una reducción de su variación, es decir, no van a estar aumentando como estuvieron aumentando en el pasado, lo cual ya es algo positivo, porque por lo menos no te va a continuar deteriorando lo que es el poder de compra de los ingresos que tiene la población. Luis José Chávez. Jaime, el presidente Luis Abinader es economista y todos sabemos que algunas de sus principales propuestas como aspirante a la presidencia de la República estaban orientadas a fortalecer la economía y la producción en la República Dominicana. En medio de las circunstancias en que le ha tocado gobernar estos 2 primeros años, que incluyen la pandemia, que incluyen pues el efecto de la guerra, Rusia, Ucrania e inclusive el impacto de una tormenta tropical que obligó al gobierno a reorientar la inversión pública en un segmento importante. En medio de esa circunstancia, ¿está logrando el presidente de la República realmente avanzar en el cumplimiento de los compromisos que asumió en términos de reactivar y fortalecer la economía dominicana? Y bueno, lógicamente uno podría comenzar a pensar en el efecto que ha tenido la recuperación del turismo, primero, probablemente el primer país de América en lograr llegar a los niveles anteriores a la pandemia, en la recuperación
de la inversión extranjera directa, que me parece que ha logrado un avance importante, en la recuperación, por ejemplo, del sector zonas francas. Habría que ver qué otros factores realmente han confluido en este proceso de aparente recuperación del proceso productivo en la República Dominicana. Mira, como te señalé, República Dominicana va a crecer entre 5 5.3% este año. En términos sectoriales, como tú muy bien señalas, ahí resalta el tema del turismo. Ha sido una buena estrategia la que se ha ejecutado, que ha ayudado a recuperarlo. El reto es mantenerlo para el año que viene, por el hecho de que vamos a tener altamente probable una recesión a nivel global y eso va a disminuir la demanda por ocio. Entonces, eso implica que hay que tomar eso muy en cuenta. Las remesas nos han ayudado mucho para asegurar ese crecimiento. Alrededor de se han portado bien los dominicanos, claro, los dominicanos que viven en el extranjero, específicamente en los Estados Unidos, que representa el 85% de las remesas. Son generosos. Sí, están mandando alrededor de 2 puntos adicionales del PIB en remesas de lo que regularmente envían. 2 puntos del PIB. O sea, más. Eso, sí. O sea, que si nosotros no tuviéramos esas remesas, tú le puedes quitar 2 puntos al crecimiento de la economía para este año. Entonces, eso te dice a ti que efectivamente las remesas se han portado muy bien, sin lugar a dudas. Hay que señalar también que hay otros elementos que han favorecido la economía, pero hay otros también que han sido negativos del gobierno, como es el tema del sector eléctrico, que para mí ha sido el que peor desempeño ha registrado y que se ha salvado porque tienen la energía eléctrica de la central termoeléctrica Punta Catalina. Sí, que es el 30% de la generación. Fíjate que el viernes tuvimos una verdadera tragedia y tuvimos electricidad. Esa electricidad se debe a que tenemos una energía térmica sumamente sólida, fuerte, capaz de suplir electricidad en las condiciones más extremas, a diferencia de condiciones como pudieran haber afectado las eólicas o la solar, por ejemplo. Ahí tú no tienes ningún tipo de renovable en medio de esa condición que estábamos viviendo. Entonces hay que tener, si tú quieres renovables, como la que se instalaron el gobierno pasado, 625 megavatios de renovables, necesitas tener como contraparte 752 megavatios como la que se instaló, que es la central termoeléctrica Punta Catalina. Exactamente. Entonces, eso ha ayudado a que, aun cuando tengamos una situación del sector eléctrico muy negativa, y se ve por el lado de las distribuidoras de electricidad que el déficit le está aumentando. El déficit, estoy hablando de las pérdidas en términos físicos, no la parte monetaria, en términos físicos, es decir, de lo que ellos retiran del sistema y logran luego finalmente cobrar. Eso que ellos están retirando y con relación a lo que cobran genera una pérdida de casi 40 puntos porcentuales. Es decir, que antes era 30 y ahora es 40, es 10 puntos porcentuales adicionales. Y eso es un reflejo del fracaso en materia de la distribución y comercialización en el sector eléctrico. Gerencia. Sí. Bueno, Joana Parra. Jaime, tenemos una realidad y es cada vez que el Banco Central anuncia una medida correcta, pero que se aplica sobre el ciudadano, sobre el inversionista, sobre el micro y mediano empresario, una alza de la tasa de interés. Esto impacta de manera directa en el sector empresarial en la República Dominicana. Y ya vemos ahí algunas estadísticas y reportes que se dan sobre el impacto que esto está teniendo en la micro, pequeña y mediana empresa. Lo que me gustaría saber es que me analices cuáles son las acciones que deberían estar tomando en materia económica en este momento las empresas. Ahora tenemos un dinero más caro, pero aparentemente sí hay dinero todavía para prestar. Entonces, esto tiene un impacto en las empresas y como consecuencia un impacto en el consumidor final. O sea, tenemos tasas altas, tasas hasta de 20 y 22 ahora mismo. Eso es lo que se está reflejando. ¿Qué va a significar esto para la economía a nivel de las micro, pequeñas, medianas empresas y de las empresas, a lo mejor de grandes estructuras en el país? Mira, no hay otra opción que no sea, para tú poder enfrentar la inflación, aumentar la tasa de interés. No hay otra. O sea, si tú pones sobre la mesa qué es
peor para la sociedad. Tener una alta inflación o una alta tasa de interés, obviamente que tener una alta tasa de inflación es lo peor. Una alta tasa de inflación es el impuesto más regresivo y obviamente que eso implica un deterioro de las condiciones de vida de los segmentos más vulnerables, más pobres del país. La decisión del Banco Central es la óptima. Hay que subir la tasa de interés. El mundo entero lo está subiendo. El Banco Central lo hizo oportunamente, lo comenzó a hacer en noviembre, mucho antes de lo que lo hizo el Banco Central de Estados Unidos, y lo ha hecho de una forma consistente, mandando un mensaje muy claro de que está luchando contra la inflación. El Banco Central de Estados Unidos cometió varios errores, Powell, hay que señalarlo, y eso ha generado mucha incertidumbre con relación a lo que es los movimientos del mercado bursátil, que ha repercutido de una forma muy negativa sobre lo que es las expectativas de crecimiento de esa economía norteamericana. En el caso de la República Dominicana ha sido más consistente. La política monetaria, como tú señalas, tiene un costo real, porque eso es lo que se está buscando, hay que reducir la demanda. La única forma de tú evitar ese dolor que implica un aumento de tasa de interés sería si termina la guerra, sería si los chinos terminan su política de cero tolerancia al COVID, y que de esa forma, entonces esos efectos por el lado de la oferta que está produciendo aumento de la tasa de inflación, pues se eliminen. Si tú eliminas eso, entonces la tasa de interés pudiera subir menos de lo que debería subir para tú alcanzar otra vez la meta de inflación. ¿Y el impacto de esto sobre el sector empresarial, sobre las inversiones ahora mismo? Es que tú tienes que, cuando yo te digo reducir la demanda, eso significa reducir el consumo, reducir la inversión, ya sea a niveles o ya sea tasas de crecimiento, pero tienes que reducirla. Jaime, no hay de otra. El gobierno sometió al Congreso un presupuesto para cumplir con la Constitución antes del 2 de octubre. ¿Qué ocurre? Estamos a 6, 7 de noviembre y el gobierno tiene que modificarlo ya, ese proyecto que envió, pero no lo ha hecho. Corremos el riesgo de irnos a un presupuesto, de irnos a un año sin presupuesto, volver a lo que Balaguer llegó a hacer en algunas ocasiones, y sobre todo, ¿en qué afectaría eso la inversión del gobierno, que aparentemente cada día es menos lo que tiene el gobierno para invertir? Sí, mira, yo no creo que el gobierno inicie el año que viene sin presupuesto. Lo van a aprobar, el gobierno tiene mayoría en el Congreso, por lo tanto no tiene por qué no aprobarse, aunque luego hagan algún tipo de modificación en un presupuesto complementario. Eso es lo que va a suceder. Yo no entraría mucho en ver los detalles del presupuesto, sino voy viendo la ejecución. La ejecución de este año, al igual que el año pasado, vemos que hay una subejecución en materia del gasto de capital, que como tú señalas, es que hay una baja demanda por el lado del sector público en inversión, y eso uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque están los recursos en el presupuesto. Entonces habría que ver si es un problema de ejecución en términos de gestión, o es simplemente que están utilizando los recursos para otra cosa. El año pasado sucedió lo mismo, y en diciembre dio un salto, por lo menos lo que se registró, dio un salto a la inversión pública, y se llegó al nivel que se había previsto inicialmente. Vamos a ver qué sucede este año. Este año hay un 30% menos de ejecución de lo que se debía estar ejecutando al mes de octubre. Entonces vamos a ver qué sucede. Lo que sí les recomendaría a las autoridades es que ante lo que sucedió el viernes, que se pongan en marcha y que pueda ejecutar con esos recursos que no se han destinado a la inversión pública, que se puedan destinar a rápidamente poner en marcha actividades que eviten que pueda suceder algo como la tragedia que sucedió el viernes. Han habido elementos contradictorios, Jaime. Sectores que dicen, de repente, bueno, se detuvo la inflación, no alcanzó los niveles que se preveía y se logró mantener, si se quiere, mantenerla controlada. Y hay quienes dicen la canasta familiar, los precios de la canasta familiar han estado subiendo. Hay otros que dicen no, se controló la inflación y no hay ese incremento como se pensaba que pudiera ser, o no está siendo tan impactante para la población el incremento. ¿Qué de real hay en todo esto? Lo que se ve claramente, de acuerdo a los datos del Banco Central, que en los últimos 3 meses la variación ha estado mensual
por debajo de 0.3%. Si tú tienes una variación mensual por debajo de 0.3%, tú tienes una tasa de inflación que te queda en el rango meta, que es de 3% al 5%, lo cual te dice a ti que están aumentando los precios, pero mucho menos de lo que estaba aumentando anteriormente. Y ese es el mensaje y lo que buscan las autoridades, tratar de ir desacelerando la tasa de inflación. Yo creo que de ese punto de vista están haciendo un buen trabajo las autoridades del Banco Central. Claro, a la gente lo que le gustaría es que pueda tener una reducción del nivel de precios, pero eso es sumamente difícil. Una deflación no es algo que se consigue de un día para otro, teniendo tanta incertidumbre como la que existe. Fíjate que el gobierno está utilizando amplios recursos, más de 50.000 millones de pesos este año, para subsidiar el consumo de los combustibles. Lamentablemente no lo hace de una forma focalizada y gran parte se lo está llevando gente rica, ¿tú entiendes? O sea, yo me imagino que tú te llevas una buena parte de eso. Y Haití otra. Mira. No, Haití no. Haití está comprando. Sí, pero compra, sí, pero compra. Sí. Compra con un subsidio. Con el subsidio de aquí. Sí, porque el precio se lo está llevando con el subsidio. El precio debería ser mayor. Le toca. Jaime, antes de darle paso a mi compañera Anibel Carrosario, en los 2 años que lleva el actual gobierno, en uno subió unos 75.000 empleados nuevos, en otro 85.000 nuevos, según lo que aparece como registrado por la TCS. Estamos en 600.000 y pico de empleados públicos. Pero yo hurgando, buscando a un chin más, hay una cantidad enorme, y ahí es que va mi pregunta, que no están registrados en la TCS, que es la cantidad de contratados correcto, o de servicios, que en muchos casos, hasta donde ha llegado la información que yo tengo y no está completa, sobrepasa los 250.000 personas en ese rango, lo cual nos lleva a cerca de 1 millón de empleados públicos. ¿Cómo puede resistir la economía y el presupuesto general de la nación tener cerca de 1 millón de empleados públicos en un país donde se supone que la gobernabilidad podría estar garantizada con menos de 500.000 de empleados públicos, de servidores públicos, de gente trabajando, lo cual también indica que hay una nómina supernumeraria o de gente que no trabaja en un estado que está llegando a 1 millón de personas como empleados públicos. Mira, fíjate que es un reconocimiento de que lamentablemente, por más que se diga durante oposición, la realidad es que gran parte del empleo público sirve como un seguro de desempleo. Esa es la realidad. O sea, mucha gente no Jaime, está... Jaime acaba de darte una respuesta escueta, pero ya tú sabes, mortal. Sí, mucha gente va al sector público y no hace nada y es simplemente una persona que está en realidad desempleada y que está recibiendo un pago para que pueda tener una transferencia de recursos que pueda llevar comida a su casa. ¿Y eso cómo nos afecta a nivel de la economía? Mira, obviamente que te afecta, primero porque tú lo pagas con tus impuestos, segundo, como los que tú pagas de impuestos no es suficiente para financiar todo el gasto, hay un déficit regular entre 3 y 3.5% del Producto Interno Bruto, eso significa que hay una deuda que tú la vas a tener que pagar en algún momento, que se está acumulando y que se agrava por el hecho de que este año que viene la tasa de interés va a ser más del doble de lo que al inicio de este año comenzamos a pagar cuando colocamos los bonos soberanos. Por ejemplo, este año comenzamos con 4.6%, este año lo vamos a terminar en diciembre alrededor del 9% de la tasa de interés y para el año que viene puede llegar a 9.5%. Entonces, cuando tú analizas eso, tú dices, mira, vamos a tener que pagar entre 250 millones de dólares y 300 millones de dólares más solamente de intereses anuales por concepto de incremento de la tasa de interés. Porque cuando salgamos a colocar la deuda que se va a tener que colocar el año que viene, que son 6.600 millones de dólares, tanto aquí como fuera, o sea, tú la combinas como tú quieras, pero al final son 6.600 millones de dólares que habrá que colocar, eso significa un aumento de los pagos que vamos a tener que hacer y al aumentar los gastos por concepto de intereses, más los gastos
de salarios que tú estás señalando, lo que te va quedando al final, que es menos recursos para inversión pública. Tú recuerdas que el doctor Balaguer, el 50% del presupuesto era inversión pública. Sí. Ahora es 10%. Justamente, hay un retraso en aplicar los recursos que se tienen en inversión de capital. Por un lado, hay una nómina supernumeraria que implica gastos, simple y sencillamente. Ha habido un incremento de la inversión en el tema social, de la inversión pública en tema social, transferencias a las familias. A la familia. Entonces, ha habido un crecimiento de los préstamos para poder tener los fondos suficientes para la ejecución presupuestaria. El 2023 amenaza con algunas dificultades económicas. ¿Qué pudiera significar eso en términos de compromiso de préstamos, de compromiso del país para poder darle el frente a toda esa situación anormal? Mira, República Dominicana lleva años siendo una buena economía, lleva años siendo bien vista por Wall Street, lleva años siendo atractiva tanto para inversión extranjera directa como inversión de cartera, inversión en títulos como lo que se requieren emitir para tú financiar el déficit público, que son bonos del Tesoro, serían bonos soberanos. Y en ese sentido, todavía la ven bien a República Dominicana, pero obviamente que el año que viene es un gran reto por lo que te señalé del aumento de las tasas de interés. Estados Unidos, que se preveía que iba a tener un pico de 4.6%, la tasa de interés de los fondos federales, la tasa de interés de la Reserva Federal, es probable que termine en 5.5% la tasa, y si termina en 5.5%, República Dominicana terminaría con una tasa de 9.5% de los bonos soberanos, y es el doble. Entonces, eso va a significar dificultad para, lo va a conseguir el financiamiento, pero va a tener que pagar más recursos el año que viene, y no solamente el año que viene, sino los próximos años. Es decir, que a partir del 24, el próximo gobierno que se inicie lo va a tener difícil también. A nivel Carrosario. Reforma fiscal. ¿Para cuándo? Todos entendemos que es necesaria. Todos entendemos que es necesaria, pero nadie se quiere sacrificar. Y por lo menos este gobierno como que le empujó, pero es como que los gobiernos no están dispuestos a asumir el costo político de lo que implica. Por más que se nos diga que es un poco reorganizar más que este o aquel. ¿Qué puede pasar en República Dominicana si no nos abocamos a hacer una reforma fiscal integral en los próximos 5 años? No, en el 24 no se la despinta a nadie. ¿Y por qué? Porque es que ya el mercado te compró la idea en el 20 de decir, mira, estábamos en medio de una situación de crisis, el COVID, era sumamente difícil pasar una reforma tributaria en ese momento, no se sabía lo que iba a suceder con el mundo, el Fondo Monetario Internacional estaba empujando para que todos los países ejecutaran políticas de gasto público que apoyaran a los hogares, exactamente. Eso significaba que en ese momento estaba promoviendo el endeudamiento y se dejó a un lado el tema de reforma tributaria. Ahora, fíjate cómo en Colombia acaban de aprobar la semana pasada una reforma tributaria importante, 4.000 millones de dólares, que está buscando José Antonio Campos, el ministro de Hacienda, para Petro, para que pueda ejecutar su política pero de en la gasto realidad, social. Discúlpeme, 2024 es un año electoral en República Dominicana y no observar eso sería engañarnos. Sí, es que el 2024 es que viene, después que pasen las elecciones. Esa tendría que ser la primera medida del gobierno electo. Óyeme, mira, acuérdate que yo he participado desde 1990 en todas las reformas tributarias que se han ejecutado en este país. Y siempre se dan el primer año de gobierno, el primer correcto. semestre. Las que han sido exitosas. El primer semestre. Acuérdate, Cuando tú estás Acuérdate, popular. Acuérdate, Balaguer, fue el 12 de septiembre de 1990 que comenzó con su reforma, fue un super decreto del doctor Balaguer,
1990, acuérdate Leonel en 1996, Hipólito claro. en el año 2000. Cuando son populares, cuando Sí, están... acaban de 2012, llegar. Cuando acaban de llegar. 2012, Danilo, o sea, todos tienen que ser en ese momento. Entonces yo creo que en el 2024 quien sea el presidente tiene que venir con una reforma tributaria. Puede también negociarse esa reforma tributaria antes, aunque no creo que quieran poner ese ruido, y que se ejecute a partir del 24, gane quien sea. Pero Danilo no la bueno, aplicó. que ahí caería mejor el gobierno que sea. Luis porque José Chávez. Viene como de ese pacto. Perdón, escúchame, Sí. no la aplicó Danilo porque la hizo, pero no la aplicó. Se quedaron, la mayoría de las acciones se quedaron pendientes. Se quedaron algunas, siempre se quedan algunas. En el gobierno de Hipólito se quedaron algunas. El único que ejecutó a puro tablazo fue el doctor Balaguer. Ok. Sí. O sea, Leonel, acuérdate que la presentó, pero al final no se la aprobó. El doctor Peña Gómez no quiso aprobar nada en ese momento. O sea, y después falleció. O sea, que no hubo realmente posibilidades de que hubiese nada digamos, que fuera viable. Pero en el 24 no hay de otra. Tiene que venir una reforma. Luis José. Jaime, para los dominicanos ¿Oyeron? que durante las últimas décadas tuvimos la oportunidad de conocer y convivir con los sistemas de seguridad social, de salud y de pensiones, probablemente esos dominicanos creemos que hemos avanzado en relación con lo que había antes, cuando lo comparamos con lo que tenemos ahora. Pero hay una fuerte y poderosa corriente de opinión que plantea que este sistema no funciona y que debemos sustituirlo o transformarlo de manera radical. Realmente tenemos por delante una alternativa que nos permita mejorar el modelo de seguridad, de salud y de pensiones con el que contamos actualmente, que es infinitamente superior al que teníamos hace 30 o 40 años. Bueno, el que teníamos no teníamos. O sea, por ejemplo, en pensiones nadie pensaba que iba a tener una pensión. O sea, que ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Aquí tú tienes dos sistemas. Tú puedes tener un sistema de reparto, un sistema de capitalización individual. El sistema de reparto, tú esperas que cuando tú seas viejo, un joven que esté trabajando te pague la pensión. Y se ha demostrado que ese tipo de sistema siempre genera déficit. Y por lo tanto, tú necesitas una presión tributaria muchísimo más alta para que sea el Estado entonces que complete lo que son los pagos de pensiones. Por eso los países que tienen ese tipo de sistema de reparto, que son sistemas que están funcionando, implica una presión tributaria alrededor del 30%. Nosotros tenemos una presión tributaria del 14%. O sea que tendríamos que duplicar nuestra presión tributaria para tener un buen sistema de reparto en la República Dominicana. Si no se quiere eso, entonces tenemos que irnos a capitalización individual, que ese es uno donde nosotros ahorramos para que cuando seamos ancianos, nosotros nos paguemos nuestra propia pensión. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué la crítica? Porque dicen, mira, es que no se acumula suficientes recursos para tú tener una buena pensión. Pero además la intermediación es demasiado cara. No. Te voy a explicar. No, esos son de los mitos. Esos son de los mitos. O sea, tú te ganas, por ejemplo, ellos se ganan 1 y tú te ganas 13. Por ejemplo, me gustaría que fuéramos a nuestras cuentas, por ejemplo, que yo tengo en Wall Street. Yo comencé a hacer inversión en Wall Street en 1993 y te puedo enseñar comisiones mucho más altas, el doble de las comisiones que se pagan aquí. Entonces, todo depende. O sea, que lo que tú estés viendo. Pero déjame concluir con ese tema. Mira, con relación a la AFP, entonces, ¿qué sucede? El punto es que tú tienes que acumular más dinero. Entonces, tú acumulas más dinero o aportando más. Ahora mismo recuérdate que lo que se aporta en la cuenta es alrededor de 8.2%. Ese porcentaje, 70% lo aporta el empleador y 30% el trabajador. Se coloca en esa cuenta ese 8.2. Eso no es suficiente para tú tener una gran cantidad de recursos. Lo otro es que solamente tú estás acumulando en tu cuenta cuando tú eres un empleado. Si tú eres, por ejemplo, y yo te aseguro que aquí hay algunos que no son empleados, sino que son personas que tienen un ingreso que puede ser un anuncio que consiguen, etcétera. Busca vida. Exactamente. Pluriempleo, emprendedores. ¿Qué sucede? Eso es lo mismo que el que anda todo el tiempo, tú sabes. De esos ingresos, ustedes no aportan nada a su cuenta.
No. Exactamente. Entonces, Porque hay una pata que está pendiente, la famosa, el contributivo. No, pero No, es es lo que que aporta el el empresario, dinero que el uno patrón. pero el punto es que te deben dejar a ti que tú aportes directamente, aun cuando... Por eso que esa modalidad no está todavía. Sí, pero la no de es los de que sea independientes y contributivo demás. subsidiado. No, olvídate del contributivo Es que tú subsidiado. aportes. Que sea tú misma, que tú digas, mira, yo me gané 100, pues aporté 10 Ahorrar, más. en otras palabras. Exactamente, ahorrar. ¿Qué ventaja tiene eso? Yo comparé lo que era el cultura del ahorro. retorno de los fondos administrados por las AFP versus unos fondos de que tú hubieses invertido directamente y la diferencia del cielo a la tierra. Pero está permitido, Jaime, que tú de tu salario, en vez del 2.5%, digas, yo quiero que me descuenten a mí el 10 y me lo ahorren. Sí, pero fíjate, pero tú estás empleado. Ah, Esto bueno. es cuestión de que tú no estés empleado, Ah, que tú si no seas está- exactamente. ya. Por O ejemplo, sea, vamos a usted suponer a plantea, Nibelca. disculpe, para Sí. entenderle, Sí. porque la seguridad social nuestra tiene 3 patas. Subsidiado, Ujú. el Contributivo. contributivo, que es el de los empleados. Subsidiado se supone que del que no es empleado, pero es pobre. Y hay una pata que es contributivo subsidiado, que estaría dirigido como a los independientes, a los pequeñitos, que nunca ha empezado a ejecutarse. Usted plantea que ese último, que no se ha ejecutado, se cambie. No, que el contributivo te permita, vamos a suponer, tú eres un médico, que tú puedas hacer tus aportes en tu fondo que administran las AFP, porque el retorno que tú obtienes administrándote la AFP es muchísimo mayor que si tú lo haces directamente en el sistema bancario. Oh. Porque la tasa de interés que tú obtienes es mayor porque el volumen Entonces de las recursos es mayor. AFP no son tan malas como se presume y se No, afirma. pero es que eso es un discurso. Fíjate una cosa, ese es un discurso que tienen personas que en realidad lo que quieren es el sistema de reparto. Y lo que yo quiero que me digan, ¿qué sistema de reparto es viable con una presión tributaria del 14%? Jaime, Ninguno. 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 Te lo digo porque yo recuerdo cuando yo lo discutí con Leonel Fernández, el presidente Fernández, Rafaelito Alburquerque y yo en una mesa en el Palacio Nacional, cuando se estaba discutiendo cuál era el sistema que iban a establecer. Lo recuerdo perfectamente. Capitalización individual, reparto o, que fue la decisión final, una mezcla de tener un sistema de capitalización individual, pero con esas patas donde había también un elemento solidario que es la pensión mínima que existe. ¿Y las ARS? Las ARS es otro mundo. Las ARS son las administradoras de riesgo de salud. Que te voy a decir lo siguiente. Tú recuerdas antes lo que eran las igualas médicas. Eran un grupito de personas que tenían acceso y el al igual seguro médico. social, lo recuerdo. Sí, pero el porque seguro yo fui social, afiliado. sí, pero ¿cuánto tiempo te tomaba, por ejemplo, tú recibir un servicio de una operación o un servicio? No, eso era del totalmente deficiente. Exactamente. Es muy diferente a lo que se ha logrado hoy. Que podemos mejorarlo, óiganme bien. Se puede mejorar muchísimo las ARS y las AFP, los sistemas de pensiones y de seguro de salud. Se pueden mejorar muchísimo, pero hemos avanzado. Jaime, Hemos avanzado. Para- Y eso es, óyeme, finalmente quien lo aprobó y lo comenzó a ejecutar se llama Hipólito Mejía. Eso es algo que lleva el sello de Hipólito Mejía. Así es. Jaime, para cerrar este diálogo de hoy, volvamos atrás en un tema. Ante la crisis del gas, ante la crisis que se ha generado en Europa fundamentalmente, están mirando hacia Punta Catalina hasta los países europeos. O sea, están mirando hacia ese tipo de generación. Inclusive, si no me falla la memoria, la información que tengo es que rápidamente están construyendo plantas de ese tipo para poder hacerle frente a la crisis del gas en algunos países de Europa. No la están construyendo, la están poniendo en marcha. La están poniendo en marcha. Lo que los alemanes hicieron fue desmontar un parque eólico que había, que abajo había una mina de carbón, para sacar el carbón para poner a quemar en sus plantas de carbón, porque ellos son grandes productores de electricidad basado en carbón, porque ellos tienen muchísimo carbón, los alemanes. Entonces están mirando atrás. No, es simplemente la realidad. Como en el caso de República Dominicana, cuando se comenzó a construir Punta Catalina, no había gas natural disponible a un precio competitivo y solamente iba a haber gas a partir del año 2020, como se dijo, y efectivamente. Y el carbón Entonces, era casi una mala palabra. entonces, el carbón. Sí, no, que óyeme, tú no te imaginas, para nosotros conseguir el seguro, lo que tuvimos que hacer en términos de negociación fue algo verdaderamente extraordinario, porque es que estaban bloqueando todo. Ahora ya no, está cambiando el mundo. Entonces, Sí. Jaime, tú que conoces Circunstancias. esa gerencia, ese mercado,
ese sector. Aquí estamos planteándonos discusiones en torno a barcazas en los Negros de Asua, barcazas en Boca Chica, en una discusión en Villalpando, que tiene dos elementos. Uno de ellos es lo de un terreno que no importaría el tema, sino el tipo de generación eléctrica que se plantea allí. Y parece que la gente comenzó a entender el valor que tiene Punta Catalina ante la crisis y lo que ha sucedido. ¿Qué pudiéramos hacer frente a estas discusiones que se están armando para nosotros no perder el tiempo de cara a que las previsiones indican que el tema del problema del gas apunta para lejos? Sí, mira, el tema del gas, como tú señalas, es crítico. Para el año que viene vamos a tener dos impactos. Primero, porque se acaba el contrato de largo plazo que existía por parte de AES, que lo había conseguido con BP Trinidad Tobago. Eso ya vence en marzo y no hay un contrato de largo plazo que lo sustituya. Y por lo tanto va a tener que salir a comprar en el mercado spot. En el mercado spot, precios que se han quintuplicado implica probablemente unos costos de generación que cuando tú lo comparas con diésel, pues serían todavía más caros que diésel. Y diésel es, para que tengan una idea, 5 veces mayor que el contrato que ellos tienen de gas actualmente. Y con relación a el contrato de las transformadas. Contrato de gas con de la AES. Sí. Y con relación a las transformadas, que es otro contrato que es más caro, es 2.5 veces. Es decir, que el diésel va a aumentar significativamente, generar con diésel los 300 megavatios de AES Andrés o lo de DPP, que es casi 300 megavatios. También tú tienes ahí que gran parte de la energía se va a incrementar su costo de una forma verdaderamente dramática. Y ellos lo van a hacer de la forma más eficiente posible, porque esas son dos superplantas, tanto AES Andrés como DPP. Ahora, va a ser sumamente costoso para el país. ¿Se ve trabajando en un plan para dar respuesta ante esta realidad que viene el año entrante? No. Es que el sector eléctrico no ha sido bien gestionado y yo lo lamento, pero hay que decirlo. O sea, que podemos esperar una crisis mayor en el sector eléctrico. Mira, lo que pasa, ahora que sacaron la licitación mira lo que pasa. ¿Cómo podían estas empresas salir a buscar un contrato a gas natural si no tenían un contrato de compra y venta de energía? Se le venció uno en abril y ahora otro en diciembre. Sí. Y todavía no se había salido a licitar. Ahora que se va a licitar, ¿tú sabes lo que es tú hacer una licitación en diciembre? Una licitación en diciembre de compra y venta de energía. Cuando ellos vayan a salir a buscar gas, es probable que no aparezca gas. Entonces, por eso cobra una mayor importancia Punta Catalina. Sí, claro. Porque Punta Catalina es 30% de la electricidad a unos precios muchísimo más competitivos que estos a diésel o a fuel oil. Entonces, es lógico que ahora tú digas, vamos a mantenerla y vamos a operarla adecuadamente. Por eso me agrada muchísimo escuchar la noticia de que la actual administración decidió contratar los servicios de Tecnimont, tal como nosotros aquí mismo, yo lo dije, que contrataran los servicios de Tecnimont, que es una de las partes del consorcio constructor, que fue la que hizo la selección de los equipos, el montaje de los equipos, el comisionamiento de los equipos y la puesta en marcha de los equipos, y estuvo en la evaluación que vino a hacer los norteamericanos. Ellos estuvieron ahí presentes, que es una firma italiana. Óyeme, y le van a pagar lo que es el equivalente a un día de ingreso de Punta Catalina. Y van a pagar eso por 6 meses. Y hasta eso tiene algunos elementos mal hechos. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. O sea, eso es el caso de que si tenía que hacer una licitación, etcétera. Había un mecanismo para hacerlo dentro del mismo contrato de PC. Debieron haberlo hecho con más tiempo, con más precisión. Todo se le dejó por y de manera más transparente. Yo lo que sí te aseguro es que es lo que más le conviene al país, que Tecnimont sea el que le dé apoyo en operación y mantenimiento. Porque ahora mismo cobra una mayor importancia que Punta Catalina se administre bien, se opere bien y que funcione, óyeme, como lo está haciendo, quedando entre los primeros lugares en la lista de mérito. Jaime, dice Celso Marrancini, el administrador de la planta Punta Catalina, que no ha aumentado el precio de la tarifa eléctrica. ¿Es así o no? Yo no sé de eso. Yo lo que sí te puedo decir es lo siguiente. ¿Cómo está? Porque lo mío es el precio de generación. Sí. Óyeme bien, Car Power, si finalmente comienza a producir, va a producir a 29 centavos de dólar el kilovatio. Y
La de Jaina, 25 centavos. Ninguna de esas son energía base. Energía base Punta Catalina. Bueno, gracias a Jaime Aristi Escuder. Siempre es un placer conversar con él. Un placer. Porque al fin y al cabo, ya lo he dicho, uno puede estar en desacuerdo, pero con Jaime o se entienden las cosas o se aprende de las cosas. Nosotros vamos...